Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 20 al 29. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerla en la traducción lenguaje actual. Los descendientes de Efraín fueron Sutelá, Beret, Taat, Eladá, Taat, Sabat, Sutelá, Eser, Elad. Eser y Elad fueron a Gad a robar ganado, pero los habitantes de ese lugar los mataron. Efraín, su padre, lloró y estuvo de luto por mucho tiempo, y sus familiares llegaron a consolarlo. Tiempo después, Efraín tuvo otro hijo con su esposa, y por la desgracia que habían sufrido su familia, le puso por nombre Beriá, que significa desgracia. Beriá tuvo una hija llamada Será, que edificó las aldeas de Bet-Orón de abajo, Bet-Orón de arriba y Usén Será. Los descendientes de Beriá fueron Refá, Resef, Telá, Taán, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Sabemos que toda ella es inspirada por tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos por ella en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios nosotros encontramos un mensaje muy importante para nuestros días, y el tema de esta predicación, de este mensaje, es a levantarse de las cenizas. Un llamado a levantarnos de cualquier tipo de crisis o situación difícil por la cual nosotros estemos pasando en la vida. El libro de Crónicas, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, fue escrito por el sacerdote Esdras y tenía un propósito muy especial. El propósito era que el pueblo que había regresado a la tierra de Israel después de haber sido cautivo durante 70 años, el cual tenía una tarea muy grande por realizar, un desafío muy importante de reconstrucción. El propósito era que este pueblo tuviera la fuerza, la capacidad, tomara la fuerza de Dios y pudiera levantarse de en medio de esa situación difícil que tenían, porque la tarea no era nada fácil, era de reconstruir, de levantarse a pesar de toda la situación, de la pobreza, de las carencias que tenían, pero también de los enemigos que aún el pueblo de Israel tenía. Así que era una situación difícil. En este contexto, el sacerdote Esdras escribe estos libros donde hace una recopilación de todas las genealogías del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y hace una recopilación también de las hazañas, de las grandes empresas que habían logrado el rey David, el rey Salomón. Era una intención de poder hacer ver al pueblo, que era en el pueblo de Dios, que las promesas continuaban, que a pesar de la situación difícil que habían pasado por causa de su pecado, Dios estaba dispuesto a ayudarles y tenían la oportunidad de levantarse. Dios había levantado líderes como Zorobabel, como el propio Esdras, como Nehemías. Les había dado gracia delante de los reyes persas como Ciro, Artajerjes, como el rey Darío, y ahora tenían esta oportunidad de levantarse. Y entonces, en este contexto, el libro es escrito, y en este pasaje especialmente nosotros encontramos una pequeña historia que nos enseña algo muy importante acerca de cómo nosotros podemos enfrentar las crisis, las situaciones difíciles que tenemos que afrontar en la vida. En esta pequeña historia y en este capítulo que hemos leído, vemos cómo si enfrentamos las crisis, las situaciones difíciles de la manera correcta, podemos salir y reconstruir y edificar. Pero si no lo hacemos, podemos estancarnos. Y este mensaje se titula A levantarse de las cenizas. A levantarse de cualquier situación difícil que estemos viviendo. Las cenizas representan ese estado difícil por el cual una persona puede pasar, una enfermedad, un engaño, un estado emocional, tristeza, problemas, etcétera. Cualquier cosa que
que pueda ser un valle de sombra y de muerte. Esas son las cenizas en las que muchas veces nos hemos encontrado. Y sea cual fuera ese motivo que nos ha llevado a estar en las cenizas, debemos tener en mente y reflexionar que nosotros podemos, con la actitud correcta, levantarnos del medio de esas cenizas, tener la actitud que nos ayuda a echar mano de nuestras capacidades, de las capacidades que Dios nos ha dado, que ha puesto frente a nosotros, y de sacar las fuerzas de nuestro Dios, levantarnos de las cenizas y edificar. Así que a levantarnos de las cenizas. Y esta porción de la palabra tiene una enseñanza muy profunda, muy hermosa, que nosotros podemos tomar. Y lo primero es que en el tiempo, tarde o temprano, llegan las cenizas. En nuestros tiempos, en cualquier momento, las crisis o las situaciones difíciles van a llegar. ¿Por qué? Porque la vida misma tiene está impregnada de crisis, de situaciones de cambio. Y la vida, el nacimiento es una crisis, las etapas de desarrollo, la adolescencia, la juventud, el casarse, el que tener hijos, el que vayan a la escuela, el que los hijos se vayan porque se casan. Todos esos cambios muchas veces traen crisis a nuestra vida, traen situaciones difíciles, confusas. Así que la vida misma está llena de esos cambios, de esas crisis, de esas cenizas que pueden llegar a nuestra vida. Pero también se pueden llegar por malas decisiones de otras personas. Y eso tiene una gran enseñanza en esta historia. La Biblia dice que Efraín llegó a tener un duelo profundo por muchos días a causa de una decisión que sus hijos habían cometido, y era ir a robar ganado al pueblo, ¿verdad?, de los hijos de Gad. Y ellos habían sido asesinados por este hecho. Así que esa decisión de los hijos de Efraín afecta profundamente a Efraín y a su familia. Así que las decisiones de otras personas también nos afectan, como a veces nos pueden afectar la infidelidad de un esposo o de una esposa, la desobediencia de los hijos, la maldad de las personas que nos rodean nos pueden afectar. Y así que nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? Y prepararnos para esas situaciones. Pero también las crisis pueden venir a causa de nuestras propias decisiones o de nuestras omisiones. Y lo vemos también este ejemplo en esta historia, como Efraín, a causa tal vez de la omisión de no educar adecuadamente a sus hijos, de no aconsejarlos o de no estar para darles una buena guianza a ellos han cometido este hecho y les ha traído esta calamidad a la familia, esta tristeza, este profundo duelo. Pero también vemos que en las decisiones de Efraín también se da que pueda llegar a esta crisis de la cual nos está hablando la palabra de Dios. Una crisis, una situación de cenizas, de dolor, que la Biblia dice por mucho tiempo, por muchos días. Sabemos que todos pasamos por duelos y dentro de un duelo, la cantidad de tiempo que pasamos hasta cierto punto es considerable, es entendible y es necesario. Pero cuando esta se prolonga, nos puede traer mucho dolor y nos puede traer estancamiento. Y es lo que Efraín, de alguna manera, él decidió. Él permitió que esta situación de dolor se prolongara. Así que las crisis también vienen y se prolongan y son profundas también por causa de nuestras decisiones. Y vamos a ver en el punto 2 de esta reflexión que el costo de permanecer en las cenizas. El costo de permanecer en las cenizas puede ser muy, muy alto. La Biblia dice que después de mucho tiempo de duelo, los familiares de Efraín llegan para consolarlo. Había pasado mucho tiempo, los familiares tienen que llegar, y eso nos recuerda como cuando los amigos de Job también llegaron a ver a Job para animarlo. Así que estas familiares de Efraín llegan para animarlo, y dice la palabra de Dios que después de que ellos lo consuelan, Efraín se llega a su esposa y tienen un hijo. Pero lo interesante en la historia es que lejos de verlo como una bendición a su nuevo hijo, a su pequeño hijo, verlo como una oportunidad, como una bendición para salir adelante, para dejar el pasado atrás y pues retomar la vida, Efraín nombra a su pequeño hijo Bería,
que significa desgracia, lo cual al escucharlo nos hace pensar que es un atentado contra el propio carácter de su hijo. Para el pueblo de Israel, los nombres estaban muy ligados a la personalidad, incluso a las oportunidades que pudieran tener. No era una generalidad, pero sí vemos en muchos aspectos de la palabra de Dios que los nombres de las personas estaban ligados a lo que podían hacer o a su manera de ser, inclusive su carácter, ¿sí? Así que este hombre, este pequeño niño que pues llegó a ser un hombre, es nombrado desgracia. Y vemos que el costo de permanecer en las cenizas puede hacernos ver un futuro sin esperanza. En primer lugar, vemos que a Efraín el costo fue que a él lo paralizó y lo estancó. Él tuvo duelo, hizo duelo, estuvo en lamentación, estuvo en cenizas, estuvo en tristeza, en depresión, en nostalgia, tal vez en sentirse culpable por la muerte de sus hijos, por muchos días de duelo. Esto le impidió también, ¿verdad?, ver las oportunidades que él tenía. Y la oportunidad tan hermosa de ahora tener un bebé en casa, el poder verlo y saber la alegría que traía al hogar, pero lejos de eso él lo nombra desgracia. Y cada vez que él llamaba a su hijo, le decía, desgracia, ven para acá, desgracia, ven para allá. De alguna manera era recordar todo lo que él había pasado. Quiere decir que este hombre realmente no había superado esa situación, esa crisis. No se había levantado realmente de las cenizas y era un costo muy alto el que estaba él pagando. Otro costo de permanecer en las cenizas es que nos lleva a victimizarnos, a ver que nuestra vida no vale, que a nosotros nos va mal siempre, vernos como una víctima. Y aquí lo que vemos en la vida de Efraín es que él hace un monumento al dolor en la vida de su pequeño hijo, ¿verdad? El pensar que él nunca se iba a levantar, que su situación era muy triste, deplorable, y Efraín, ¿verdad?, hace un monumento al dolor, como dije, de su pequeño hijo. Y esto es un costo muy caro que él está pagando por permanecer en ese duelo y por no superarlo. Sin embargo, esta historia que nosotros estamos viendo tiene una enseñanza muy profunda, porque en esta pequeña historia podemos ver dos aspectos de la crisis, de las situaciones de ceniza que pasamos. Cuando lo afrontamos de manera correcta o incorrecta. Hemos visto en la vida de Efraín cómo lo afronta de una manera incorrecta. Pero vamos a ver que en esta misma historia aparece, ¿verdad?, un personaje importante y nos enseña que se puede y se debe de levantar de las cenizas. Esta historia bíblica también nos enseña que podemos y debemos levantarnos de las cenizas. Y era lo que el mensaje y el propósito, volviendo a la introducción que yo daba, que Esdras quería dar a conocer al pueblo, a aquellas primeras personas que escucharon esta porción bíblica. Se puede levantar, hay la capacidad, se puede resurgir de las cenizas. Y este punto, ¿verdad?, en el que estamos ahorita, nos habla la palabra de Dios de una mujer dentro de la genealogía de Efraín. Recordemos que en la palabra de Dios, cuando se hablaba de las genealogías, siempre se hacía alusión a los varones, porque era en una sociedad que podemos decir que era de alguna manera machista, que la mujer valía muy poco o nada, ¿verdad?, para la cultura y las costumbres. Aparece esta mujer en esta genealogía y con un dato que a nosotros nos podemos resaltarlo. Dice que ella fue una mujer que edificó 3 ciudades. Es la hija de Bería, de aquel hombre al que habían llamado desgraciado. Esta mujer se levanta y edifica 3 ciudades. Es el único dato en la palabra de Dios donde se recalca o se dice que una mujer haya edificado una ciudad. Y esto es un dato muy importante, porque si nosotros podemos tal vez echar un poquito a la imaginación, pensar qué vivió ella. Ella vivió con un padre que de alguna manera había sido estigmatizado con el nombre de desgracia. Pero esta mujer posiblemente pasó situaciones difíciles.
inclusive de cómo la miraban las otras personas. Nosotros podemos ver ahora en la usanza aquí en los pueblos, cómo cuando una persona se le dice de un apodo o por alguna cosa que hizo mal, si robó ganado, ¿verdad? Como veíamos en la historia, o tiene un apodo, una manera en cómo lo nombran, que es de alguna manera que lo quieren denigrar. Ese apodo o esa cosa que esa persona hizo, inclusive lo va heredando a sus hijos, de tal manera que diga, es el hijo del robaganado o es el hijo del desgraciado. En este caso será esta mujer, ¿verdad?, que aparece aquí en esta porción bíblica. Y ella, a pesar de todas las circunstancias que podemos imaginarnos, que la Biblia no dice mucho, ¿verdad?, pero nosotros podemos inferir, ella se levanta y en medio de esa situación difícil, aún a pesar de ser una cultura en la que la prioridad era para los varones y que se ponía énfasis en lo que un hombre podía lograr, se levanta esta mujer y construye, edifica 3 ciudades. La ciudad de Usén Será, tiene el significado de escuchen a Sera, quiere decir que era una mujer importante. Y esta mujer se levanta y nos enseña muchas cosas importantes, que cuando tenemos la actitud correcta, nosotros podemos enfrentar las crisis y superarlas. Ver las crisis no como un peligro, ¿verdad? Ver las situaciones de cenizas en las que vivimos no como un peligro, sino como una oportunidad para salir adelante, como una oportunidad para levantarnos, ver las cosas con esperanza. Y acerca de esto, el pueblo el país de Japón, por ejemplo, para ellos en su idioma, la palabra crisis se dice como oportunidad. Para ellos el decir una crisis es una oportunidad, así lo tienen dentro de su idioma. Y esto es porque ellos ven las crisis como oportunidades. Y nosotros sabemos la historia de este país, de Japón, poniéndolo como ilustración, cómo se ha tenido que levantar de bombas, de guerras, de tsunamis, y es un país próspero, es un país de trabajo, que se ha sabido levantar de las cenizas. Y es lo que nos enseña este pasaje también, que la manera en cómo nosotros vemos la situación, cómo desde la perspectiva que nosotros podemos contemplar una crisis, podemos nosotros usarlo para que sea más fácil la manera en cómo nos salgamos de esa crisis y de cómo nosotros podamos levantarnos o superarnos a pesar de ellas. Así que un punto importante es saber que la perspectiva con la que nosotros vemos la crisis es importante ver. Veámoslo no como una situación para que nos tire y nos acabe, sino como una oportunidad para levantarnos, para resurgir, que era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer ahora. Ya no tenía que lamentarse si había pecado contra Dios, si había sido cautivo. Era un tiempo para decir, bueno, hemos pecado, pero ahora, Señor, hemos reconocido nuestro pecado y nos queremos levantar y queremos ver esta oportunidad que tú nos estás dando y edificar y levantar los muros, levantar el templo, levantar la ciudad, levantar la nación. Y es lo que también nosotros debemos de echar mano de ello, de esas capacidades y oportunidades que Dios nos da. Dios es un Dios de oportunidades y de futuro, de esperanza. Así es que debemos de echar mano de las capacidades. Este pasaje breve, pequeño, nos enseña eso, de que echemos mano de nuestras capacidades. Esta mujer seguramente era una mujer administradora, emprendedora, una mujer sabia, una mujer trabajadora, y echó mano de todo ello para lograr este legado, el construir, edificar 3 ciudades. Una mujer, ¿verdad?, que nos ayuda a recordar que cuando nosotros estamos con la perspectiva correcta, podemos hacer grandes cosas. Si pueblos como Japón se han levantado por tener la perspectiva correcta, si una mujer se pudo levantar y edificar una ciudad, ¿cómo no podremos nosotros, los hijos de Dios, levantarnos de las cenizas de cualquier situación difícil que estemos afrontando y podamos resurgir y tomar las fuerzas y poder decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Cómo no podremos hacerlo si Dios está con nosotros, si Dios nos está extendiendo su mano, nos está dando de su gracia, así como lo hizo con el pueblo
de Israel, dándole todas las oportunidades para levantarse. Así que tenemos que echar mano de esas capacidades que tenemos. Por encima del dolor que hayamos experimentado, por encima de cualquier estigma social, de cualquier dificultad física, de cualquier traición que nos hayan hecho, de cualquier situación emocional que estemos viviendo, debemos de levantarnos. Pensaba en que pudo haber sido una mujer que pasara desapercibida, que su historia no hubiera sido contada en el libro más importante de la humanidad, que es la palabra de Dios. Pensaba en esto al decir, bueno, si ella se hubiera quedado con el estigma de que, bueno, mi papá lo nombraron un desgraciado, no fue amado, no fue apreciado, y entonces yo me conformo a lo que fue mi padre. Pero levantarse y decir, puedo hacer algo, puedo triunfar, puedo sobresalir, puedo levantarme. Eso nos ayuda a saber a nosotros que la vida que nuestros padres vivieron o las situaciones que hemos vivido no son el tope para que nos quedemos nosotros allí, sino que nosotros podemos levantarnos y que nuestro ideal y que la fuerza que nosotros tomemos para levantarnos sea Dios. Dios, que es nuestro Padre celestial, y en quien podemos nosotros ahí sí tomar todo ejemplo, toda capacidad. Así que eso es un punto importante que nosotros podemos recordar también en este punto 2, que tenemos que echar mano de las capacidades. En este punto 2 del punto 3 que hemos estado analizando. Ahora el punto 4 es levantarse para edificar de en medio de las cenizas. La vida requiere de edificar. La palabra edificar aquí es una palabra importante. Edificamos familias, edificamos ciudades, edificamos sociedades, edificamos relaciones. Todo se trata de edificar, de hacer, de construir. Una señal de que estamos en pie, cuando estamos edificando, cuando estamos avanzando. En el contexto de este pueblo que ahora volvía del cautiverio, una señal que estaba de pie es la que iba a empezar a edificar, a levantarse en medio de las cenizas, en medio de todas las situaciones que habían quedado en un pueblo donde había sido devastado, quemado el templo, derribados sus muros. La señal de que ahora estaba levantándose era que estaba edificando. Y la vida requiere que nosotros, esto nos enseña que nosotros tenemos que edificar y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor de que edifiquemos. No podemos pasar la vida en cenizas, en quejas, en que nos sintamos víctimas. Tenemos que edificar nuestras propias vidas, edificar la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia. Pero también, ¿verdad?, nos debemos de edificar y saber que tenemos que dejar un legado. Esta mujer dejó un gran legado para sus futuras generaciones, y nos deja un legado, una enseñanza hermosa, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios. El nombre de las ciudades que Sera edificó tienen nombres acerca de dioses en minúsculas, dioses cananeos, porque por ejemplo Bet Orón significa casa de Orón. Orón era un ídolo, un dios cananeo. Tal vez los nombres de las ciudades no nos dicen mucho, no sabemos, yo exactamente no sabría decir por qué fueron nombradas así, pero sí puedo ver que estas ciudades, aun cuando tuvieron esos nombres, estuvieron ubicadas en lugares estratégicos, fueron ciudades que incluso el rey Salomón en su tiempo él las fortificó, porque estaban ubicadas en lugares adecuados, eran ciudades prósperas de comercio. Y esto nos habla, ¿verdad?, de ese legado que esta mujer deja, y nos da una enseñanza a nosotros también, aún con los nombres de esas ciudades. Saber que lo que edifiquemos, en todo nosotros nos ocupemos de darle la gloria a Dios, que todo, desde el principio hasta el fin, lo que edifiquemos nosotros, demos la gloria al Señor. Pero también el levantarnos para edificar de en medio de las cenizas, ya nos enseña que debemos de tomar las fuerzas de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña
en el Salmo 127:1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que la clave para edificar es Jehová. Nosotros lo sabemos, nosotros podemos entender eso, que aun cuando nosotros hagamos todos los esfuerzos humanos, si Jehová no edificare la ciudad, no edificare la casa, no edificare el pueblo, en vano es todo lo que se realice. Entonces nosotros nos podemos levantar para edificar y edificar de una manera adecuada, con propósito, sabiendo que en todo le vamos a dar la gloria a Dios y que en todas las cosas que hagamos también nosotros vamos a ser bendecidos. Dios es la clave para edificar. Dios es la clave para edificar. Dios es la clave para que nosotros podamos resurgir de las cenizas, de cualquier situación que nosotros hayamos pasado. Este pasaje de la palabra de Dios nos dice a levantarse de las cenizas. Levántense de las cenizas. Si estás pasando una situación difícil, sea cualquiera el motivo que la originó, tú te puedes levantar de las cenizas. Tú te puedes levantar de las cenizas. Tú puedes superar esas adversidades. Tú puedes hoy, si estás pasando una situación difícil, sea porque tú cometiste errores o porque alguien tomó una mala decisión y te hace pasar por una situación difícil, una infidelidad, algún problema familiar, alguna situación emocional, tú puedes levantarte. Si, como decíamos, tienes la actitud correcta. No pagues un costo más alto para estar o permanecer en una crisis. Levántate con la perspectiva correcta, con tus ojos puestos en Dios. Él te ha dado y te da una oportunidad. Levántate, edifica, deja un legado de edificar tu vida y a los que te rodean. Y recuerda siempre que si tú quieres edificar algo sólido, algo que permanezca, algo que sea de bendición, que la prioridad sea Dios en tu vida. Porque si Jehová no edifica la ciudad o la casa, en vano es lo que se haga. Hoy podemos orar y decirle: Señor, si estoy pasando esta situación difícil, te pido que tú me ayudes. Tú eres un Dios de oportunidades. Yo quiero levantarme de las cenizas. Quiero tener la perspectiva correcta. Quiero que tú, Señor, me des tu fuerza. Que yo pueda ver en mí esas capacidades que tú ya has puesto en mí. Que yo me levante, que resurja de las cenizas para edificar. Oremos. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles que pasamos, por las cenizas, Señor, en las que muchas veces nos hemos encontrado, hemos podido resurgir porque tú siempre nos das oportunidades, porque tú siempre, Señor, nos das tu mano, Señor, para levantarnos, Señor bendito. Porque tú, Señor, nos has dado capacidades y tú estás con nosotros para levantarnos, para resurgir. Señor, ayúdanos a tener la perspectiva correcta, Señor, para poder asumir, Señor, los retos, los desafíos y ver las crisis no como algo para derrotarnos, sino como una oportunidad. Ver esas cenizas como una oportunidad para levantarnos y decir: puedo edificar en él.